Martes 15 de junio, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar cómo es que el paso inexorable del tiempo puede afectar uno de nuestros sentidos muy importantes. Hoy vamos a hablar de la presbicia y con qué frecuencia pues podemos padecerla. Así arrancamos el día de hoy, Cuerpo Médico. Muy bien, y antes de entrar después de lleno al tema de hoy, la presbicia, quiero recordarles que, como lo habíamos comentado, el día de ayer se inició pues la colecta pública nacional de la Liga Peruana contra el Cáncer, la colecta pública 2021, que por este año, por ser una situación pues de pandemia, tal y como se está viviendo, no se va a realizar la colecta de manera física, presencial, es decir, usted va a ver esta lata solamente para que se le recuerde a usted que puede hacer su donativo a través de las agencias de manera virtual. Hay incluso ya cuentas en entidades bancarias de nuestro país que se han habilitado, ahí está, y usted puede hacer ahí su transferencia bancaria, su donativo. Recuerden que con la donación nosotros podemos prevenir el cáncer de muchas otras personas porque todo el monto recaudado se destina a investigación, a tratamiento y tanto que se requiere pues para luchar contra el cáncer. Y está, recuerde que tiene hasta el 30 de junio para poder también sumarse a esta gran colecta pública nacional. Ahora sí, vamos a contarles un poco más del tema que hoy vamos a aprender y del cual el especialista que vamos a tener en estudios va a resolver todas sus consultas. Vamos a hablar de la presbicia, esa terrible incomodidad que se genera cuando de repente antes podíamos leer de esta manera, ¿no? El libro, el cuaderno, el diario, el teléfono celular, pero que aproximándose a los 40 años uno termina haciendo esto, o de repente por ahí pues ya no puede ver incluso las manecillas del reloj y termina, ¿no?, incluso alargando un poco más y uno siente que cada vez le faltan más brazos. Bueno, hoy vamos a hablar de esa condición, de la presbicia, y el especialista nos va a decir si es una condición, una enfermedad y que, con qué frecuencia pues la podemos padecer también los peruanos. ¿Qué les parece? Vemos una nota y entramos ya de lleno con las preguntas y también con el especialista que nos va a acompañar el día de hoy. Amigos de Cuerpo Médico, la presbicia es cuando los ojos empiezan a perder gradualmente la capacidad para ver objetos de cerca. Y esto definitivamente es una parte normal del envejecimiento. Además, como un dato, la palabra presbicia, que proviene del griego, significa ojo viejo. Ahora, una persona puede comenzar o empezar a notar que está padeciendo de presbicia cuando ya ha pasado los 40 años. Y es ahí cuando probablemente, ustedes se han dado cuenta, empiezan a sostener con mayor distancia aquello que están leyendo para así poder hacerlo de manera más clara. Ahora, es importante mencionar que aproximadamente después de los 40 años, el cristalino, que es una parte del ojo, se vuelve mucho más rígido y no puede cambiar de forma fácilmente. Esto dificulta la lectura. Se hace mucho más difícil, por ejemplo, también ensartar el hilo en la aguja o hacer otras tareas que requieren precisamente ver de cerca. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, no hay una manera de detener ni de revertir el proceso normal de envejecimiento que causa la presbicia. Sin embargo, la presbicia puede corregirse con anteojos, lentes de contacto o quizá alguna cirugía. Además, si no se corrige la presbicia a tiempo, puede usted empezar a sentir algunas molestias que terminan causando dolores de cabeza y fatiga ocular. No podemos dejar de recordarle que haga sus chequeos preventivos a tiempo para así evitar malestares a mediano o largo plazo. No olvide que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, yo me siento bastante identificada con esa imagen, ¿no?, de tener el celular cada vez más cerca. Incluso algunos dicen que conforme van pasando los años le falta brazo para ir alargando. La cana de los ojos, se señala, es esto de la presbicia. Pero ¿qué les parece si presentamos rápidamente al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas? Estamos acompañados del doctor Jorge Fernández Ocampo. Él es médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología, INO. ¿Cómo está, doctor Fernández? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Y estábamos conversando incluso un poquito antes de que empiece, ¿no?, la emisión del programa sobre la frecuencia, ¿no?, que se da justamente de esta condición.
Bueno, la presbicia se va a presentar en todas las personas que pasemos cierta edad. Más o menos se calcula, se ha observado que entre los 40 y 45 años empieza la presbicia, ¿no? Además se sabe que se siente un poquito más antes en las mujeres que en los varones, lo notan más temprano. Y en las personas que vivimos cerca al Ecuador, también lo notan un poco más temprano que en las personas que viven cerca a los polos, ¿no? Esto porque estamos más expuestos a mayor radiación solar y por lo tanto nuestro cristalino, que es el lente natural que tenemos en el ojo, se endurece un poquito más temprano que aquellas personas que están menos expuestas a la radiación. Y eso es lo que origina que no haya pues, ¿no? ese foco que se hacía antes mucho más rápido. Claro, explicándolo en términos fisiológicos, es decir, ¿qué es lo que falla en la presbicia? Falla la acomodación. La acomodación es una función biológica, así como el movimiento de nuestras articulaciones, la respiración, la digestión. La acomodación es una función biológica. Justo tenemos ahí una imagen, doctor, Claro. ¿no? En donde se precisa ahí lo que nos está explicando. Entonces, la acomodación consiste en el movimiento dentro del ojo de un músculo que es como un anillo, se llama músculo ciliar. Este músculo se contrae y permite que el lente, que es en el dibujo está de color blanco, como un pequeño frijolito delante del ojo, se abombe, se curve un poco más y eso nos permite ver con claridad los objetos cercanos. ¿No? Pero este lente con el tiempo comienza a perder su plasticidad, digamos, su capacidad de amoldarse, su capacidad de aumentar su curvatura. Y también el músculo ciliar, que es un músculo en forma de anillo, también pierde su capacidad de contracción, su fuerza de contracción. Ambas cosas fallan. Y siendo el músculo ciliar un músculo, ¿no se puede ejercitar para justamente de alguna manera revertir o prevenir la presbicia? Últimamente se está planteando terapia farmacológica para eso, ¿no? Todavía está en estudio, pero hay avances interesantes, se está planteando medicamentos. Perfecto. Y los estudios todavía no está en etapa de utilización en población en general, pero los estudios indican resultados favorables, ¿no? Vamos a hablar de eso también, del tratamiento, doctor, pero ¿qué les parece si ya vamos con las consultas? Les recordamos a todos nuestros amigos que nos están llamando, por favor, consultas concisas, bajen el volumen del televisor también y que las preguntitas, como le digo, sean concisas para que puedan entrar la mayor cantidad de llamadas. Estamos con Lidia, nos llama desde Ollón. Lidia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Fernández? Buenas tardes, señorita. Bueno, Hola. mi consulta es, yo tengo el problema, tengo 40 años y mi problema es en la lectura. Y yo tengo esta enfermedad, justo el tema que están tocando, y me gustaría que me digan de qué manera podría al menos aminorar o dar un tratamiento a esta situación en la que tengo. Todavía no vas al oftalmólogo, Lidia. Recién has... No, Ajá, pero por la forma como ya explica claro, el ya te doctor, cuesta. el oftalmólogo, lo relaciono. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué te dice el especialista. Muchas gracias. Hola Lidia, bueno, estás empezando a padecer presbicia, es lo más probable. El síntoma principal de la presbicia, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos empezando a padecerlo? Porque tenemos dificultad para leer a la distancia habitual que leíamos y comenzamos a estirar un poco el brazo cada vez más lejos para poder enfocar. Y nos damos cuenta también cuando baja un poco la luz en la noche. Usualmente leíamos con una intensidad de luz, pero ahora nos cuesta leer con esa luz, necesitamos más luz. Esas dos cosas nos indican que estamos empezando. Si además estamos con la edad de unos 40 y tantos años, es muy posible que sea presbicia. La recomendación entonces es que vaya al oftalmólogo. Ir al oftalmólogo porque lo que le van a prescribir son unos lentes. Si su visión de lejos es buena, solamente le van a indicar un lente de lectura. Ajá. Pero si además tiene problemas de visión de lejos, probablemente ya le indiquen un lente de uso permanente, ¿no? Exacto, muy bien, es que ese es el problema, ¿no? Muchas veces nos creemos, o mejor queremos negar qué es lo que está ocurriendo con nuestra vista y que ya no estamos mirando bien. Vámonos hasta ahí, ahora. Luisa, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? ¿Luisa? Sí, estoy escuchando. Bájale el volumen a tu televisor, por favor. Problemas para leer, mi lente de... No te escucho. Luisa, ¿puedes bajar el televisor, el volumen? No te podemos escuchar. Ya, escucho. Yo uso mi lente de leer. Ajá. Yo soy portavista. Ya tengo como 15 años que no veo bien.
porque tengo cataratas en la dos vista, una está más avanzada y la otra también es metido. Uso dos lentes, trato de para caminar, mi lente de caminar y mi lente de leer. Pero a veces ahora ya me está fallando mi vista porque no veo bien la letra pequeña, ya nada de esas cosas ya. Con los mismos Y lentes. me duele mucho la cabeza ¿Y qué cuando edad tienes, esfuerzo Luis, para ahora? leer o a veces también para caminar tengo muchos problemas. Muy bien, tú quieres saber qué es lo que podría estar pasando. ¿Y qué edad tienes, Luis, ahora? 48 años. 48. Muy bien, escucha lo que te va a orientar el doctor. Doctor. Bueno, no le escuché toda la pregunta, pero escuché que tenía catarata, que le han dicho que cataratas. tiene catarata, ¿no? En el caso de una persona que ya presenta cataratas, la mejor solución es cirugía, una cirugía de catarata, y hay lentes para corregir la visión de lejos y de cerca, lentes intraoculares que colocamos en la cirugía, se le llaman lentes multifocales, y le permite a la persona mejorar su visión de lejos y de cerca sin depender de lentes externos. Porque digamos que ese es uno de los principales problemas de los que tenemos presbicia, ¿no? Tenemos que utilizar los lentes para, ¿no?, leer, y luego cuando levantamos la mirada como que nos mareamos y tenemos que estar sacando pues, los lentes constantemente. Claro, ¿no? Porque como expliqué al principio, la acomodación se hace más difícil, nuestro ojo no acomoda tan rápido, se hace más lenta también la acomodación. Entonces, si estamos enfocando un objeto de cerca y de pronto cambiamos la distancia de lo que estamos enfocando, a mi ojo le va a costar un poquito más de tiempo, no voy a ver inmediatamente bien. Entonces, con los lentes multifocales, que también son lentes, es decir, para quedar claros, los lentes multifocales pueden ser externos, es decir, progresivos en unas gafas, o lentes multifocales dentro del ojo, ¿no? En el caso de las personas que ya tienen catarata, la mejor opción es operar la catarata y aprovechar la cirugía para colocar un lente multifocal. Con eso mejoraría lo de cerca y lo de lejos, ¿no? Y podría incluso superar no solamente la catarata, sino la situación de presbicia. La presbicia, ¿no? Ambas cosas podría mejorar con un solo procedimiento, y incluso en la mayoría de los pacientes que usan un lente multifocal intraocular se independizan de la necesidad de usar gafas, ¿no? Claro que sí. Hay algunos que necesitan todavía lentes, principalmente aquellas personas que por su trabajo leen mucho. Si van a estar horas de horas con la lectura, podría indicarse un lente, unas gafas, ¿no? Pero son los menos. Para las actividades cotidianas no van a necesitar. Perfecto. Y más adelante vamos a hablar esto de los factores de riesgo y el uso de los teléfonos celulares y de la computadora. Vamos ahora hasta el Cusco. Daniel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? ¿Daniel? Buenas tardes, Hola. doctor Jorge. Reciba el saludo de la ciudad de Cusco. Mi paisano. Buenísimo. Doctorcito, quería saber rápidamente si la presbicia es el ojo seco, porque me han recetado la hipermelosa y la carmelosa. ¿Son lo mismo para el tratamiento de esta? Perfecto, ahí No, están. la presbicia no es el ojo seco. La presbicia es la dificultad para ver de cerca, ¿no? Y el ojo seco es otra condición en la que nuestro ojo no lubrica bien, que puede ser por múltiples razones, principalmente la edad. También se presenta ojo seco por estar mucho tiempo frente a la computadora o frente al celular. Algunas otras condiciones ambientales también nos generan ojo seco. Vivir en la altura en el que el clima es un poco más seco también empeoran los síntomas de ojo seco. Entonces, no es lo mismo. Y la hipromelosa y la carmelosa son dos lágrimas artificiales que están bien usarlas para el problema del ojo seco, pero para la presbicia estas lágrimas no le van a ayudar mucho. Claro, y justo aprovechando la pregunta que dio Daniel, ¿el uso de los teléfonos celulares, de estar permanentemente en la computadora, predispone el hecho de que la presbicia se presente antes en mí? No, no predispone eso, ¿no? Lo que pasa es que las personas que usan el celular y la computadora necesitan una calidad de visión, una visión muy detallada para distinguir letras, imágenes, cosas pequeñas, ¿no? Por lo tanto, esta persona se va a dar cuenta antes de que tiene problemas para enfocar de cerca versus una persona que no está frente a una computadora o a un celular. Digamos a una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, probablemente se dé cuenta de su presbicia en etapas posteriores, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos rápidamente hasta San Juan del Lurigancho. Rosa, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, quisiera saber, a mí me detectaron hace varios años que tenía una úlcera en la córnea, doctor.
me hicieron en ese tiempo una operación, me hicieron un raspado y todo, pero yo no he quedado bien porque siempre, yo no puedo estar expuesta al sol, no puedo estar así al aire, tampoco en la cocina, cuando estoy demasiado tiempo en la cocina se me inflama, no veo, se me tapa totalmente. Haz de cuenta que me pusieran en mi ojo izquierdo una gasa y no puedo ver, doctor. Y no sé si es esta enfermedad que usted ahorita está tratando, no sé si será eso, pero ese es mi problema, amigo. Y hay momentos en que me duele, siento como si fuera una piedrita que estuviera dentro En un de solo mi ojo, vista. ¿verdad? Muy bien. Hola Rosa, bueno, lo que entiendo que te ha pasado es que al sanar una úlcera va a dejar una cicatriz en la córnea. Esta cicatriz se llama leucoma y es una mancha blanca que queda como consecuencia de haber curado la úlcera. Esta mancha blanca lo que hace es que cuando uno está expuesto a la luz, esta luz tiene un efecto de multiplicación en la mancha, ¿no? Es decir, que me va a llegar a mi ojo una luz borrosa pero intensa, que me ocasiona molestia. Por eso es que no se siente ¿Y en cómoda esos con casos qué eso. podría ser? Una opción sería evaluar para ver una cirugía de trasplante de córnea, Ajá. midiendo el tamaño de la mancha. Si es una mancha pequeña, pues a enseñarle que tiene que vivir con eso y tal vez con unos lentes, con algunos filtros pueda estar más cómoda, ¿no? Con respecto a la sensación de cuerpo extraño que manifestó, las lágrimas son la mejor opción, porque a veces las cicatrices en la córnea son un poquito irregulares, la superficie, y va a sentir que en el parpadeo raspa un poco la superficie, ¿no? Entonces, una lágrima podría mejorar esa sensación. Perfecto, ahí escuchaste entonces la recomendación, Rosa. Vamos ahora hasta Huancayo. Freddy, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Cuéntenos. doctor, buenas tardes. Mi Hola, pregunta es, Freddy. yo soy conductor de vehículos, ¿no? Entonces, para mandarme a hacer lentes, ¿sería recomendable 2 en 1, pues, para ver de cerca o lejos, o uno para cada uno específico? Perfecto, qué buena Es pregunta. una pregunta excelente, ajá. claro, porque me permite explicar varias cosas. Cuando la persona ya viene usando lentes de antes, va a tolerar mejor un lente con doble medida, porque ya necesitan doble medida, tanto para ver de lejos como para ver de Para ver las cerca. Entonces cosas de- ahí vienen, por ejemplo, los lentes bifocales, que son esos lentes que tienen una rayita en la parte inferior. De la rayita para arriba me permite ver claro de lejos, pero de la rayita para abajo me permite ver claro de cerca. Pero si yo trabajo frente a la computadora está a unos 50 centímetros y es una visión intermedia. Con el lente bifocal no puedo, porque el lente bifocal Claro, es para lejos un largo- y cerca mediano es alcance. 30 centímetros. A 30 centímetros no está mi computadora, está un poquito más lejos. Entonces ahí se recomienda mejor un lente multifocal, que tiene una visión intermedia que me permite Claro. ver claro el... Y en ninguno de los casos imaginamos estas lentes premontadas que los venden prácticamente en cualquier lado, que es como una lupa nada más y la gente va probando. Bueno, esos lentes también sirven, ¿Así? claro. Porque, ¿Pero es lo recomendable, doctor? Sin no que es un lo oftalmólogo recomendable. me Lo recomendable es que pase una evaluación del oftalmólogo. Ajá. Pero conociendo las condiciones de nuestra población, a veces es inaccesible, viven en zonas lejanas y es inaccesible a ir a un oftalmólogo y tiene la dificultad ahí. Si mi visión de lejos es buena, significa que de lejos probablemente no tenga medida. Ese lente para leer me va a servir. Ah, Pero si mi visión de lejos no es buena, necesito algo para ver mejor de lejos y sobre eso hacer una medida de cerca. Entonces ese lente que venden y se prueban en la calle no me va a no servir. sirve. Perfecto. Vamos ahora con una última consulta hasta Chancay. Margarita, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas Margarita. gracias. Buenas tardes, doctor Fernández, por la respuesta de antemano. Mi consulta es la siguiente. Yo puedo sufrir de presbicia. Soy una paciente que ya ha sido operada de la cirugía refractiva láser hace aproximadamente 9 años. Para corregir ¿Qué la cirugía dijo? visión... no Margarita, podía ¿qué ver cirugía? mejor por ¿De qué la fuiste cirugía operada? de refractiva láser, que fue para corregir mi visión y no usar lentes, Ya. porque veía distorsionaba un poquito las letras de lejos, ¿no? Muy de lejos. Muy bien. ¿Y quieres saber si es que de Entonces, repente... mi consulta pues es que si yo, siendo esa paciente operada ya hace 9 años atrás, para corregir esa mitopía, creo que se llama, ¿puedo sufrir de presbicia? ¿Qué edad tienes, Margarita, ahora? 39. 39. Ya Bueno, estamos. Margarita, Probable.
vas a padecer de presbicia, te lo tengo que decir. En realidad la cirugía láser va a mejorar su visión de lejos, pero la falla de la visión de cerca, aún en las personas operadas de láser, se va a presentar en algún momento. Perfecto. Doctor, esa es una primera oportunidad. Por favor, recomendaciones finales puntuales, ¿no?, en relación al tema de la presbicia. Sé que va a haber oportunidad de volver a conversar sobre este tema. Por favor. Bueno, primero que las personas tienen que pasar una evaluación por lo menos una vez al año con el oftalmólogo. Y es importante que en mayores de 40 años no solamente se chequeen porque están perdiendo la visión de cerca. A partir de los 40 años hay otras enfermedades que también pueden ir presentándose, por ejemplo el glaucoma, pueden ir empezando a aparecer cataratas, el ojo seco. Entonces la evaluación del oftalmólogo es sumamente importante. Segundo, que cuando están perdiendo la visión de cerca, pues lo más recomendable es empezar a usar lentes. Hay otras opciones que son cirugías, pero lo más común y lo más accesible para nosotros es la utilización de lentes. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Fernández Ocampo, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología INO, y seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir conversando y usted absolver tantas consultas que se ha quedado a propósito de la presbicia. Vamos a hacer ahora sí una pausa y vamos a regresar con Sara Abusabá, nuestra nutricionista, quien nos va a hablar sobre los alimentos light, qué son estos, existen, no existen, todo eso luego de la pausa. No se mueva. Confesar que cada vez que escucho esta música para poder empezar Momento de Nutrición me da ganas de tener un ritmo y sentirme light pero por todos lados. Y seguramente es lo que muchas veces le pasa a las personas que van al mercado, a la bodega o a diferentes establecimientos para poder buscar algo light. ¿Pero qué se entiende por algo light? De hecho, la traducción al español hace referencia a algo que es ligero. Pero ligero, ¿en qué sentido? No solamente en la percepción que puede tener una persona, sino sobre todo de acuerdo a lo que nos dice la norma técnica de lo que significa un alimento light. Y es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque a veces se consume o se adquiere estos productos teniendo la idea en que esto no aporta calorías, que puedo comer la cantidad que quiero, y hoy les vamos a enseñar que no tanto es así. ¿Qué cosa es lo que dice la norma? Para que un alimento tenga la denominación light, como ustedes lo pueden ver en la comparación de estos productos, hoy hemos traído mayonesa, una en versión light y una en versión clásica tradicional, es que este producto tenga al menos 25% menos de la energía o del producto, o sea, de la energía producto de la reducción de uno de sus componentes en comparación con la versión tradicional. Es decir, la versión light tendría que tener por lo menos 25% menos calorías que la versión normal. Ahora, veamos qué dice esta etiqueta para ver si cumple o no, y ahí voy a pedir que por favor en pantalla nos pongan un poquito los números de estas diferencias, porque para que un producto sea light, obviamente tiene que bajar las calorías. La versión clásica en una cucharadita de 15 gramos tiene 110 calorías, mientras que la versión light tiene 50 calorías. Eso quiere decir que efectivamente cumple con esta condición. ¿Y qué cosa es lo que se le ha quitado a este alimento? La versión clásica tiene 12 gramos de grasa repartidas en saturadas, básicamente, y otros tipos de grasa que no está ahí en la tabla, bueno, por ejemplo, colesterol, a diferencia de la versión light. Tiene de 12 ha bajado a 5, es decir, que tiene menos de la mitad. ¿Cumple con la condición? Sí cumple con la condición. Pero si ustedes se van a dar cuenta y empiezan a leer donde dice carbohidratos, la versión clásica tiene 0 carbohidratos, pero la versión light tiene 1 gramo de carbohidrato.
¿Qué es lo que se hace normalmente con esos alimentos light? Muchísimas gracias por la información. Es que para yo poder bajar esa cantidad de calorías, quito uno de los nutrientes o de los ingredientes, en este caso la grasa, y lo repongo o lo compenso con otro, en este caso almidones, para poder tener este rendimiento y este volumen. Si ustedes se dan cuenta, ambos alimentos aportan calorías, pero su composición, sus ingredientes son distintos. Ahora la pregunta es, hay personas que pueden consumir mayonesas, son alimentos que no contienen carbohidratos naturalmente. Pero si yo soy una persona que de pronto tiene una condición alérgica o de repente soy celíaco y no puedo comer gluten, tendría que revisar esa etiqueta porque este alimento, a pesar de ser principalmente grasa, está conteniendo además almidones que muy probablemente sean procedentes del trigo. Entonces aquí, Jenny, las cosas tienen que tener en cuenta las personas. Otro punto importante antes de que me olvide es que eventualmente ha pasado lamentablemente en nuestro país que algunas empresas o marcas colocan la palabra light como parte del nombre de fantasía de ese producto. O sea, por ejemplo, digamos que un alimento se llama Pepito, ¿no? Pepito es el nombre de fantasía. Entonces, hay algunos productos, se le agrega la palabra light como parte del nombre de fantasía y uno lo observa y uno dice, ah, ok, esto es light, tiene menos calorías, digamos, es más conveniente para mí y lo compro cuando verdaderamente no es así. Por eso siempre la recomendación va a ser leer las etiquetas, no solamente el nombre comercial, sino también la descripción del producto. ¿Qué es este producto que yo estoy comprando? ¿Es una galleta? ¿Es una harina? ¿Qué cosa es? Y finalmente los ingredientes para ver cómo está la composición y en la tabla se dan cuenta si efectivamente cumple con esta condición de tener al menos 25% menos energía procedente de alguno de los ingredientes que se le ha retirado. Sara, ¿no? ¿y son más saludables los productos que tienen esta nomenclatura, este rótulo de light? Porque muchas veces se piensa, ¿no? ¿Para quién sería conveniente de repente tener un mismo producto en su versión clásica, ¿no? Y en su versión light? Qué importante es lo que tú me acabas de preguntar, Jenny, porque no todos los alimentos light son equivalentes a ser saludables. Por ejemplo, podemos tener chocolates que en realidad son sabor a chocolate, ¿no? Tiene muy bajo porcentaje de pasta de cacao, tiene un montón de calorías porque tiene mucho azúcar y otro tipo de grasas que hacen en su conjunto este preparado con sabor a chocolate, que esa es la versión clásico, y luego tienes la versión light, que sigue siendo esta masa con sabor a chocolate, pero que se le ha reducido el azúcar porque digamos que le cambiaron el azúcar por edulcorante. ¿Es light? Sí, efectivamente es light. ¿Es saludable? Ahí viene el signo de interrogación. Terminan siendo ambos golosinas. Exactamente, uno con menos calorías. No de verdadero cacao. Efectivamente, por eso nuevamente ustedes se dan cuenta de la calidad de ese producto leyendo los ingredientes que están consignados en esa etiqueta. No todo es calorías. Yo prefiero un chocolate que tenga más calorías, pero que es pasta de cacao, ¿no? 75%. Totalmente. Muy bien, así estamos aprendiendo entonces. Muchas gracias por su preferencia y recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Mañana los especialistas van a resolver sus consultas sobre la fibrosis quística. Así que no se vaya a olvidar que mañana tenemos ese tema a la 1. Hoy otro tema muy interesante a las 5. Nos vemos. Cuídense. Chao.
¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Recuerda que Cuerpo Médico va en este nuevo horario de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes de anunciarles el tema, voy a presentar a mi compañera, la nutricionista de Cuerpo Médico, Sara Busaba. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Jenny, buenas tardes amigos de todo el país. Contentísima porque hoy vamos a hablar de un tema tan consultado frecuentemente que ahora lo vas a presentar, y porque además tendremos la oportunidad de poder resolver las inquietudes de nutrición con todos los que nos llamen para poderlas resolver. Así que empiecen a pensar en esas preguntas. Claro que sí. Recuerden que hoy Sara Busaba va a tener consultorio abierto libre, así que ella va a responder todas sus preguntas en relación al tema nutricional. Pero eso va a venir en tan solo algunos minutitos, porque ahora toca presentar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los juanetes. Vamos a aprender en principio qué es esto de los juanetes, cómo podemos prevenirlo, y si es que de repente por ahí lo estamos ya padeciendo porque lo hemos observado, porque ya nos genera alguna incomodidad o dolor, si es que hay algún tipo de tratamiento que no llegue a ser pues tan invasivo, terrible como la operación, si es que de repente podemos corregirlo. Bueno, todo eso lo va a responder el día de hoy el especialista que ha venido hasta nuestros estudios para un momento con el especialista. Vamos a darle la bienvenida ya rápidamente al doctor Edson Serrano del Carpio. Él es médico, traumatólogo, ortopedista y director médico de Neomédica. Doctor Serrano, qué gusto tenerlo ahora ya aquí en estudios. Ya habíamos conversado incluso en un primer momento solamente un poquito de lo que era esto de los juanetes y cómo el uso de estos tacos tan lindos, ¿no?, que nos pueden estilizar tan bien, podría desencadenar en eso, y no les enseño mejor mi pie. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Sara. Muy contento y agradezco la invitación y para poder resolver vuestras dudas. ¿Qué es esto de los juanetes, doctor? ¿Quiénes lo podemos padecer? ¿Quiénes lo padecemos ya? Perfecto. Vamos a definir primero qué son los juanetes. Los juanetes es una protuberancia a nivel de la cabeza del primer dedo del pie. Las personas van a mostrar una deformidad a este nivel y se va a observar, incluso algunas personas piensan que tienen un tumor y se deforma el pie en esta zona. Y esto es consecuencia de la desviación de este huesito, que es el primer metatarsiano. A ver si lo podemos mostrar así de repente. Ahí está, perfecto. Ahí se ve este es mejor. Un pie normal. Ustedes observan que el dedo está completamente largo, en línea recta. Y ahí, en cambio este dedo se está desviando un poco hacia la línea media del pie. Por ejemplo, ahora, este es un pie... pedacito de hueso que sale, o es que el dedo se fracturó? No se fracturó nada. Simplemente que este dedo, el primer dedo del pie, se está desviando hacia la línea media. Este es un pie derecho y se desvía hacia la línea media, de tal forma que va a haber una protuberancia, pero no es solamente la protuberancia ósea, sino el hueso se está desviando, y como ustedes pueden observar, hay un ángulo aquí que debería ser completamente recto. Este es lo normal, y este es un pie con juanete, y clínicamente lo vamos a observar como una protuberancia así. Ajá, ahí incluso lo puede tener un momentito más para verlo cómo es que se ve ya el pie, ¿no? Exacto. Como la protuberancia. Y tú me preguntabas qué tan frecuente es. Es mucho más frecuente en las damas, es en 30% en las damas y 13% en los varones. Y esto tiene que ver justamente, por lo que también has mencionado inicialmente, con los calzados. Los calzados, si bien es cierto, vemos tanto a Jenny como a Sara que lucen unos hermosos calzados, pero justamente este tipo de calzados que son de angostos y que terminan en punta, ¿no?, son los que van a ocasionar que este dedo o estos pies se vayan deformando y vayan desviando en esta zona. Entonces, los calzados van a ser uno de los factores que van a condicionar el desarrollo de los juanetes, y también el zapato taco alto. O sea, no solamente porque es un estileto porque es alto, sino que es en punta. Exacto. No le da lo que es en pie. punta es muy importante, y lo que es estrecho también es muy importante. Entonces, pero no todas las personas, no todas las damas que utilizan ese tipo de calzados desarrollan juanetes. ¿Por qué es eso? Por la predisposición genética. No todos tenemos la misma predisposición genética a cursar con juanetes. Es por eso que los varones, a pesar de no utilizar este tipo de calzados, también pueden desarrollar juanetes si es que tienen una carga genética, y eso está más o menos en un 13% de los pacientes. Eso quiere decir que al menos yo no tengo antecedentes genéticos. Felizmente voy a poder seguir usando mis zapatitos con taco y un poco en punta. Yo los uso poco, doctor, debe permiso. y otra cosa que le quería comentar, aparte de este pequeño chistecito. Cuando uno empieza con este juanete, usted nos ha explicado muy bien que es el hueso que empieza a irse hacia otro sentido, ¿no es cierto?
pero para que ocurra eso me imagino que deben pasar varios años y esto va a generar cierto dolor en el proceso. O sea, Es correcto. Porque para que llegue a esa protuberancia me imagino que uno debe haberlo percibido, uno podría prevenirlo tal vez. Claro. Y hay algunas niñas que tienen una carga genética muy fuerte y van a desarrollar clínicamente, es decir, se les va a notar la deformidad desde muy temprana edad. Sin embargo, las personas adultas, las damas adultas, pueden desarrollar esta desviación a medida que van pasando los años y cuando se hace doloroso, cuando ya la deformidad es muy grande e incomoda para utilizar algunos tipos de calzados. Entonces, la recomendación ahí es que cuando, si tienen a la mamá o a la abuelita que ha sufrido de juanetes, entonces ya cuidarse un poco más con el calzado, que no sea tan estrecho, que no utilicen tanto un taco muy alto, y que utilicen correctores posturales. Si bien es cierto, el corrector no va a permitir que corrija el juanete, pero por lo menos va a hacer que la evolución no sea tan rápida. Porque la mayor parte de las personas que tienen carga genética y que utilizan este tipo de calzados van a desarrollar deformidades importantes que pueden llevar a tratamientos quirúrgicos. ¿Y qué le parece si justo hacemos un paréntesis en esa explicación? Porque ya hay una consulta que llega desde Talara. Gina, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Serrano? Sí, buenas tardes, Hola. doctor. Yo tengo juanetes. Mi abuelita, mi mamá, todos tienen, pero me preocupa porque a ellas se les ha salido bastante el hueso. Entonces, yo estoy en una etapa donde está, es poco lo que se ha salido, pero ¿qué opción hay para sostener esto, no? Y no siga creciendo, porque a lo que yo veo con mi mamá, mis abuelos que han tenido, entonces ha sido bastante lo que se le ha salido y se le ha deformado el pie. Yo no quiero llegar a eso, ¿no? Entonces quisiera saber qué opción tengo, ¿no? O si esto ¿cómo podría ser, no? ¿Qué edad tienes, Gina? 36 años. 36 años. Muchas gracias, Gina. Presta atención a lo que te va a decir el doctor Serrano. Doctor, esto es reversible. Uno no nace con el juanete y ni uno no llega al grado 3 de la noche a la mañana, ¿no? Como decía Sara, es progresivo. Entonces, si Gina ya tiene una historia familiar, lo que le vamos a recomendar a Gina es que evite utilizar calzados estrechos que terminen en punta y que utilice ocasionalmente los tacos altos. Eso es preventivo. Si es que la deformidad es muy pequeña, puede utilizar, hay unos correctores que se llaman correctores nocturnos, que son unos separadores de gel que se coloca entre los dedos de los pies, entre el primer y segundo dedo. Aquí, para obligar a que el gordito se separe, ¿no? Para que regrese este dedito no progrese tanto. En realidad los correctores tienen el nombre de corrector, sin embargo no llegan a corregir. Entonces se coloca durante el día un corrector de silicona aquí para que la progresión no sea tan rápida. Y hay unos correctores para utilizar en la noche que van a tomar este dedo y lo van a sujetar con la zona del pie, ya son con unas correas, es para utilizar en la noche. Eso sería preventivo. 1, no utilizar calzados ajustados o que terminen en punta, y 2, tratar de utilizar los correctores. Si es que ya llega una deformidad y la deformidad está muy pronunciada como esta, tiene que consultar a un especialista para que le defina qué tipo de tratamiento quirúrgico es el más adecuado, porque dentro de los tratamientos quirúrgicos se tiene que escoger cuál es el más adecuado para cada persona, y eso depende de la edad, de la ocupación y de las enfermedades concomitantes que pueda tener alrededor del pie. Doctor, antes de ir a una consulta, solamente quería hacer una cosa, doctor. ¿Todos los juanetes tienen que tener un tipo de tratamiento o pueden haber juanetes que sean asintomáticos, que no presenten problemas y que yo pueda vivir hasta mi vejez con el juanete ahí? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, Jennifer. Nosotros operamos los juanetes cuando les duele. Hay muchas damas que nos consultan para poder operar los juanetes por un tema estético, porque se ve mal, pero sin embargo no les duele. Entonces, lo que nosotros recomendamos, los ortopedistas que hacemos esto, recomendamos es operar los juanetes que duelan. Porque en algunas ocasiones, porque la cirugía consiste en corregir completamente el eje del dedo. Es decir, este dedo que se está, este huesito que se está viniendo para un lado, vamos a cortarlo y vamos a corregir el eje para que pueda llegar a ser derecho nuevamente. Entonces, la recomendación en esos casos es, los juanetes se operan siempre y cuando sean sintomáticos. Que duelan.
Que duelan, principalmente que duelan. Y que afecten la funcionalidad, ¿no? El caminar, el trabajar, esas cosas. Claro que sí, tenemos una consulta, esta vez desde San Miguel. Luis está en la línea. ¿Cómo estás, Luis? ¿Te escucha el doctor? Aló, buenos días. Saludos con todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina, doctor, de estos aparatos que se ven mucho en internet, de los aparatos correctores de juanetes? Ajá, perfecto. ¿No le escuché bien? Los correctores de juanetes, ¿qué opina usted de ellos? Los que vemos marketeando que lo observa en mucho en internet también. Claro, ¿no? claro. Lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Sus nombres son correctores, pero lamentablemente no van a corregir la deformidad. Solamente van a hacer que no progrese tan rápido. Esa es la realidad. Tanto los correctores de día, que son los separadores, y los correctores nocturnos, que tienen unas correas que van a sujetar a nivel del tobillo o del pie. Doctor, ahora, esos correctores de día que van entre el dedo gordo y el siguiente, ¿quiere decir que uno camina con esto o simplemente entra en reposo? Sí. ¿Y no incomoda? No, porque son de gel o de silicona. Como una almohadilla, entonces. Son como unas almohadillas que se colocan en este dedo, pero lo que va a mejorar un poquito la postura, pero no van a corregir la deformidad del hueso, ¿no? ¿Y qué hay de las artritis relacionadas al juanete? Ya, es también muy buena pregunta. Ahí las artritis, estaríamos hablando de aquellas personas que tienen artritis reumatoidea, que es una enfermedad sistémica que va a atacar a todas las articulaciones, que va a desgastar todas las articulaciones y puede producir otros daños. Entonces, las personas que tienen artritis reumatoidea tienen mayor predisposición a esta desviación y justamente son los que más se benefician con los tratamientos quirúrgicos en el pie, porque les duele mucho y causan deformidades bastante serias. Doctor, ¿todos los juanetes se pueden operar? Y si me opero, ¿me vuelve a salir juanete? ¿Puedo volver a incurrir en ello? Depende de la técnica que se emplee. Anteriormente, ahí esa pregunta me da pie a responder de la siguiente forma. Anteriormente nosotros hacíamos una técnica que solamente se retiraba esta parte de la protuberancia. No sé si están como enfocando. Una lijada. Exacto. Eso se llama bunionectomía o buniectomía, donde se retira solamente la parte protuberante, pero no corregimos el eje del dedo. Claro. Ese tipo de cirugías sí tiene un alto porcentaje de recidiva o que vuelva a aparecer. Sin embargo, las cirugías que actualmente realizamos son cirugías que corregimos el eje del dedo. Es decir, esto es el mismo pie. Nosotros cortamos el hueso y colocamos en una posición y colocamos unos tornillos para poder restituir la línea del pie, el eje del pie. Entonces, cuando se hacen estas cirugías que son de realinear el eje del pie, que puede ser a este nivel o en algunas ocasiones que la desviación es muy grande, se puede hacer a nivel de esta articulación, ya el porcentaje de recidiva es muy bajo. ¿Duele ese tipo de operaciones? ¿El postoperatorio toma mucho tiempo? Imaginamos que se debe operar un pie por vez, ¿no? Porque si no, uno prácticamente queda... También es muy buena pregunta el tema de la recuperación y si operamos por pie. Lo que recomendamos es hacer un pie a la vez para que se puedan recuperar. Sin embargo, actualmente las técnicas han avanzado bastante y los zapatos postoperatorios nos permiten hacer cirugías simultáneas en ambos pies. Entonces, sí se pueden realizar los dos pies y si la pregunta es si es muy doloroso después de lo... no es tan dolorosa porque se utilizan implantes para mantener el hueso en el lugar donde nosotros queremos colocar, ¿no? Y esos implantes permiten que los fragmentos no se muevan y el dolor también se puede manejar con analgésicos. Una recuperación de un juanete aproximadamente puede tomar hasta que llegue a hacer sus actividades normales de este tipo de cirugías entre 1 a 2 meses. Doctor, una pregunta para una respuesta cortita. Cuando uno es niño o adolescente y tiene con juanete, ¿puede hacer todo tipo de deporte? ¿Afecta su postura, su caminar? No. No afecta en nada. No deberíamos limitar a los niños o adolescentes a restringir actividad deportiva para... Perfecto. Doctor, una recomendación final y puntual porque vamos a volver a hablar del tema de juanetes, pero nos queremos ir aunque sea con una idea fuerza. Prevención. Yo diría que las personas que tienen carga genética no utilicen calzados que terminen en punta o que sean muy estrechos, no utilicen tacos altos, muy importante. Y cuando ya presentan sintomatología, es decir, deformidad y se asocia a dolor, les recomendamos que vayan donde un especialista, un traumatólogo, que les pueda revisar y pueda determinar si son tributarios de tratamiento quirúrgico o no. Y
También para terminar sobre el tratamiento quirúrgico, hay algunos tratamientos quirúrgicos que son mínimamente invasivos, es decir, no se tiene que hacer un corte tan grande como, no sé si podemos ver aquí, un corte grande como este, solamente se hace una pequeña incisión y a través de esas pequeñas incisiones se puede cortar con unas fresas. Pero no todos los pacientes se pueden hacer todas las técnicas quirúrgicas. Exacto. Eso tiene que ser evaluado por el especialista y conversarlo un poquito más con el médico. Un tratamiento personalizado y bueno, y aquí la palabra clave se la ha dado, la prevención, no llegar a esos extremos. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Hemos estado con el doctor Edson Serrano del Carpio, médico traumatólogo, ortopedista, director médico de Neomédica, y seguramente vamos a volverlo a tener a usted y a sus piecitos porque es necesario seguir hablando de eso. Ay, cuánta gente, pues, ¿no?, que utiliza tacos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Tenerlo con nosotros aquí. Cuando gusten, para servirles. Muchísimas gracias. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Sara Busabá en consultorio abierto sobre temas nutricionales y los dejamos con un momento para ti. Hola, bienvenidos a Un Momento para Ti, edición Salud Mental. Para los niños y niñas de 6 a 11 años, la emergencia sanitaria ha supuesto grandes cambios y desafíos. Uno de los mayores impactos ha sido el cierre de los centros educativos, lo que cambió horario, rutinas y actividades sociales. Analicemos un caso. Carla es una niña de 9 años que desde que comenzó la pandemia le cuesta mucho iniciar sus actividades del día. Discute con su mamá y su papá para bañarse y hacer su cama. A la hora del almuerzo se demora en ir porque se queda jugando con el celular. Parece que la rutina de Carla, al empezar el día, se ha alterado y se frustra mucho cuando le indican que tiene que hacer algo. ¿Qué le podemos recomendar a la mamá y al papá de Carla? Es muy importante conversar en familia, llegar a acuerdos y sobre todo mostrar con el ejemplo las actividades que requieren constancia. Elaboren en conjunto un horario para las actividades en casa, en donde se incluyan las horas para dormir, levantarse, comer, las tareas del colegio, del hogar y las actividades de disfrute y el contacto virtual con otras personas. Esto los ayuda a disminuir la incertidumbre y a incrementar su seguridad emocional. Conversen sobre la importancia de cada uno de estos momentos para que no se sientan imposiciones. Así serán agentes activos de lo que les ocurre y comprenderán que colaborando se suma la convivencia de acuerdo a la edad de cada niño o niña. Sean flexibles con los horarios si es que en algún momento no se cumplen. Recordemos que es un proceso y al inicio requerirán de nuestro acompañamiento. Al principio es posible que les cueste adaptarse a las nuevas actividades, pero validen su molestia y transmitan cálidamente el acuerdo que tenían. En algunos casos requieren que se les anticipe con tiempo cuándo acabará la actividad. Recuerden que el MINSA pone a disposición de forma totalmente gratuita la línea 113, opción 5, donde especialistas de salud podrán ofrecerles orientación a esta y otras dudas. Aprovechemos estos momentos para mostrarles y contarles sobre las rutinas y responsabilidades familiares. Conversemos sobre lo que les pasa y transmitamos tranquilidad con nuestras palabras y acciones. Recuerda siempre tomarte un momento para ti. Seguimos en Cuerpo Médico, momento de consultorio libre, en momentos de nutrición. Adelante. Hola amigos, aquí seguimos en Cuerpo Médico, listos para resolver las consultas sobre nutrición, como ya lo va a hacer Rebeca, que nos está llamando desde Breña. ¿Cómo estás, Rebeca? Te escucho. Ok, gracias, muy amable. Antes que nada quisiera agradecerles por la opción que tengo para poder comunicarme con ustedes y sobre todo que es un programa bastante importante, sobre todo por la coyuntura en la que estamos viviendo, pues son situaciones muy difíciles. Mi pregunta va para la siguiente, en relación al kiwi, quisiera saber las propiedades de esta fruta y si las pepitas, casi como semillas que son, tiene alguna importancia dentro del organismo que puede afectar, de repente el hígado, la vesícula, no lo sé. Y en cuanto al yacón, que ya usted trató anteriormente,
dijo que era preferible comerlo entero porque se asimilaba más sus propiedades. Pero la pregunta viene también si se puede comer, si se puede tomar licuado y si las propiedades vienen a ser las mismas. Básicamente es esas mis preguntas. Excelente, Rebeca. Gracias por tus lindas palabras y por supuesto también por tu pregunta, que estoy segurísima le va a servir a muchísima gente que debe tener estas mismas inquietudes. Vamos con el kiwi. El kiwi, de hecho, es un fruto que, de hecho, tiene varios nutrientes, pero del que más destaca es su vitamina C, de tal manera que tiene capacidad antioxidante y es un buen fruto que ayuda a poder formar colágeno, porque la vitamina C es una de las que se necesita para formar colágeno, que es tan bueno, por ejemplo, para la piel. De hecho, tiene buena cantidad de agua, es una fruta que también contribuye con la hidratación. Y estas pepitas, digamos que son fáciles de masticar, sí, pero no necesariamente de digerir. Generalmente las pepitas de los alimentos pasan casi que intactas hasta el colon, donde suelen luego ser desechadas o eliminadas a través de las heces. De hecho, muchas personas sienten que eso podría contribuir con inflamar algún divertículo que puede estar dentro de este intestino. Un divertículo es como una pequeña protuberancia que sale con la edad en este colon y cuando se inflama causa una diverticulitis. Pero los estudios nos están mostrando que en realidad no tienen una relación directa, por tanto, sí se pueden consumir, no hay que quitar las pepas, trata de masticarlas de todas maneras y estas probablemente se desechan en el proceso de digestión. Ahora, respecto del yacón, en realidad el yacón lo puedes consumir y aprovechar de sus beneficios tanto en su estado crudo, fresco, como cocido. No pierde sus propiedades porque básicamente lo que tiene el yacón es agua y esos carbohidratos que no asimilamos. Es un azúcar que nuestro cuerpo no logra utilizar ni absorber. Quienes sí lo utilizan es nuestra microbiota intestinal. Ellas se alimentan de ese tipo de carbohidratos y mejoran nuestras defensas desde nuestro sistema digestivo en el colon, en el tracto intestinal, donde están todas estas bacterias. Y tenemos otra llamada en línea, me parece que está Luis, que nos está llamando desde Piura. Luis, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Luis, cuéntanos. ¿Qué tal? Les saludo desde Calle Suyana, Piura. Ay, qué lindo. Sí, ¿Cómo están por allá? Bien, acá cuidándonos, pues, como todos los días, ¿no? Excelente. Mi pregunta es, hace unos meses me han detectado esteatosis hepática difusada en grado 3. Lo que pasa que yo estoy con medicina, pero y en cuanto a también cuidándome con la alimentación, pero mi barriga sigue aumentada. Quisiera saber si en algún momento esto me va a bajar o va a seguir igual, no sé. Luis, ¿con qué médico me recomendaría ir? Luis, algo que tienes que tener en cuenta, este abalonamiento no necesariamente son de gases. En algunas complicaciones del hígado puede haber acumulación de líquido, una ascitis por problemas del hígado. Y eso requiere una inmediata atención. Por favor, acude a tu médico gastroenterólogo y que defina por qué hay este abalonamiento. ¿Será de gases o hay algo de líquido? Observa cómo están tus piernas, si estás hinchándote o no, que eso es muy importante. Respecto de la alimentación en la esteatosis hepática, estamos hablando de lo que comúnmente llamamos un hígado graso. Recordemos que hay dos motivos. Una, cuando tiene, bueno, hay varios, pero relacionados a la dieta tiene que ver con el consumo nocivo del alcohol o con una mala alimentación. De hecho, si tu caso, ya sabes que el alcohol no puedes consumirlo, y respecto de la alimentación, recuerda que el hígado es como un laboratorio. Entonces, cuando tú estás ingresando alimentos procesados que tienen muchos aditivos alimentarios, haces trabajar más a ese hígado. Por tanto, opta por alimentos naturales, menos procesados. Trata de incorporar más vegetales, no exageres con las frutas, ni tampoco exageres con la cantidad de harinas. Y obviamente los alimentos ricos en grasa hay que tratar de eliminarlos, incluso los saludables como los que son de origen vegetal. Si puedes, asesórate con una nutricionista para que te pueda dar más detalladamente la orientación que necesitas. Ahora sí, tenemos otra consulta que nos llega desde las redes sociales. Vamos a leer esta consulta que nos está llegando desde el WhatsApp. Maribel Yupanqui nos dice: ¿qué otros alimentos que no sean de origen animal puedo consumir para tener la cantidad de proteínas necesarias al día?
Pues bueno, en realidad las de origen animal, como bien sabemos, son tal vez la que nuestro cuerpo mejor aprovecha, son más completas. Sin embargo, sí es cierto que no necesariamente uno es vegano, no tiene esta idiosincrasia, sino que es una alimentación basada en plantas. Y son las menestras y las nueces las llamadas a tener una mayor concentración de proteínas de origen vegetal. ¿Qué menestras? Todas. ¿Cuáles principalmente? Te aconsejaría el tarwi, te aconsejaría el garbanzo. La quinoa, por supuesto, es una de las que se lleva la medalla en proteína de origen vegetal, pero también puedes sumar proteínas cuando las combinas con, por ejemplo, cereales o tubérculos y, por supuesto, una dieta completa, balanceada, con vegetales y frutas, va a ayudarte a cubrir estas necesidades. Ojo que si estamos hablando de niños pequeños que están en proceso de desarrollo y crecimiento, una alimentación basada en plantas que elimina los alimentos de origen animal es de riesgo. Así que, por favor, no se lancen con los niños si es que no han tenido una evaluación con el pediatra y también con la nutricionista. Tenemos otra consulta. Lidia desde Lima nos está llamando. ¿Cómo estás, Lidia? Te escucho. Buenas tardes, doctora. Bueno, soy de Ollón. Le llamo para consultarle sobre mi esposo tiene COVID y yo también hemos salido positivos. Entonces mi consulta es ¿qué alimentos? Porque mi esposo ahorita tiene comprometido el 40% de sus pulmones. Entonces, pero está estable, ¿no? Y yo también, gracias a Dios, pero quisiera ¿Está con oxígeno, perdón, tu esposo? Sí, mi esposo está con oxígeno. Bien. Sí, entonces mi consulta es ¿qué alimentos debería consumir él y yo para poder fortalecer ahora esto de sus pulmones? Y también en mi caso que me agito, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué alimentos podríamos consumir durante y después de esta enfermedad? Lidia, mira, es bien importante tener en cuenta, y esto le va a servir a toda la gente que nos está escuchando, una alimentación del paciente que tiene un COVID leve, como al parecer es tu caso hasta el momento, la alimentación es totalmente normal. Y cuando hablamos de normal, estamos hablando de una dieta saludable, con verduras, con frutas, con guisos, con alimentos cárnicos, con pescado y sobre todo con una buena hidratación a lo largo del día, que eso es importante. Siempre incluir alimentos fuentes de vitamina C. Aquí lo hemos hablado varias veces, pero te los vuelvo a recordar. Los cítricos, todo el mundo lo conoce, la naranja, la mandarina, podemos hablar del pimiento también, que es una buena opción. Buscar también alimentos fuentes de vitamina D. De hecho, por ejemplo, la sardina es una buena alternativa, los champiñones, también incluir nueces de Brasil, al menos unas 2 unidades que tiene una buena cantidad de selenio, y incluir también por ejemplo, fuentes ricas en hierro como el hígado, el vaso, la sangrecita, el bofe, al menos una vez por semana durante este proceso para ayudarte a fortalecer esos alimentos que son buenos para tu sistema inmunológico. Pero en el caso de tu esposo, que ya tiene cierto compromiso, es necesario, además de lo que te he dicho, reducir la cantidad de alimentos fuentes de almidón. El pan, la papa, el arroz. No eliminar, pero sí reducir. Y hay que estar muy atentos y estar en coordinación con el médico en la medida de lo posible, porque es tal vez necesario en algún momento darle un suplemento especial para este tipo de pacientes que ya tienen compromiso pulmonar. Así que, por favor, en general, la dieta saludable, pero si empezamos a tener complicaciones, la dieta definitivamente tiene que cambiar. Sara, una pregunta nada más. Suplementación que tiene que ser dada por el médico. Totalmente. Y ojo que Perfecto. estamos hablando, no estoy hablando de vitaminas y minerales específicamente. De hecho, en pacientes con COVID hay algunas vitaminas que amerita suplementar, que tiene que estar obviamente Prescritas. dada por el profesional, pero hay otro tipo de suplementos que la gente lo llama comúnmente como leches, pero no es una leche, y que son adecuados para esta condición pulmonar, que incluso en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica solemos también suplementar, pero eso, por favor, siempre de la mano del especialista. Como Nada debe solos. ser, nada de la automedicación. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias a usted por haberse quedado con nosotros. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30, de 5 a 5 y 30 de la tarde. Nos vemos, chao. Así es como...